Bueno, bienvenidos a este Evangelio, Teología y Vida de este domingo, que como todo este año, ¿cierto? Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas y llegamos ya al capítulo 18 de San Lucas. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio que nos prepara el Señor para este domingo. Denme un segundo. Eso. El Evangelio, como les decía, capítulo 18, el inicio del capítulo 18 de San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, porque como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Bueno, vamos a entrarnos en este texto que hemos escuchado, que no es fácil. Los evangelios los últimos domingos no han sido tan fáciles de interpretación, pero vamos a ver algunas pistas interesantes que nos puedan ayudar. Tal vez lo primero está reflejado aquí en este dibujo, que nos pareciera que la balanza de la justicia está inclinada hacia la injusticia. Nuestra vida, nuestro mundo en el que nos rodeamos, ¿cierto?, está lleno de injusticias, dolores que nos hacen sufrir mucho. Hay dolores por situaciones que son nuestras, pero también por situaciones que vive la humanidad. Hoy en el mundo hay hambre, hay guerra, hay violencia, hay injusticias, hay miseria, hay abandono, hay abusos. En las Escrituras encontramos muchas invocaciones a Dios para que intervenga en estas situaciones en donde la vida se nos parece que se vuelve intolerable. El Salmo 33, por ejemplo, dice: «Tú lo has visto, Señor, no te calles. Dueño mío, no te quedes lejos. Levántate en defensa de mi causa, Dios y dueño mío». ¿Qué pasa? Que pareciera que Dios no actúa frente a la injusticia. ¿Por qué no escucha nuestra súplica? ¿Acaso le hemos pedido mal las cosas y por eso nos dice que tenemos que insistirle en la oración? ¿O frente al drama de una enfermedad o de una injusticia, por qué Dios no hace lo que nosotros le pedimos? Está claro que la oración no se trata de forzar a Dios a hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué quiere que insistamos en la oración? ¿A qué se refiere esta oración? Ahora bien, ¿cómo nos comportamos nosotros frente a estas injusticias? ¿Cómo vivimos nosotros estas situaciones? ¿Nos dejamos llevar por los impulsos que surgen en estos momentos de dificultad? ¿O es el Evangelio el que nos va guiando y nos va enseñando a reflexionar frente a la adversidad? Sin duda, nos indignan las situaciones de pobreza, con las personas débiles, las situaciones de injusticia de los más frágiles. Y esto es porque nos interesa el ser humano, ¿cierto? Y nos interesa la justicia. De hecho, Jesús también se indignó frente a las injusticias de su tiempo. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan de la ira de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Claramente eso es un antropomorfismo, ¿cierto? Dios no se enoja, pero quiere significar que Dios no es indiferente a lo que le pasa a sus hijos. Él está apasionadamente involucrado con nosotros. El peligro que nosotros corremos es perder el control frente a esta indignación, respondiendo con violencia, con venganza, con ira, con insultos. Jesús, por el contrario, convierte su indignación en intervenciones de amor. Para reaccionar bien, Jesús nos invita en esta parábola a orar sin cesar. No se trata de orar mucho o de no parar de recitar oraciones, sino que más bien, si ante una injusticia dejas de rezar, de orar, entonces vas a terminar enfadándote. Vas a actuar con una respuesta que no es cristiana. Lucas es el único que narra esta parábola que hemos escuchado hoy. Lucas se sitúa, las comunidades de Lucas son en torno al Asia Menor,
entre comunidades cristianas que sufren la persecución en los años 80. El Apocalipsis dice que los cristianos no adoraban la estatua de la bestia, y se refiere a la estatua del emperador Domiciano. Y a causa de esto en Asia Menor sufren abusos, persecuciones, van a perder ciertos derechos los cristianos, van a ser acosados y también discriminados. De hecho, la primera carta de Pedro va dirigida a ellos en este contexto. Y Pedro les invita a no avergonzarse por padecer a causa de seguir a Cristo, sino que den más bien gloria a Dios por ese título que se les confiere. El peligro que corre la comunidad de Lucas es terminar enojándose por las injusticias, es terminar reaccionando con violencia, el peligro de que respondan al mal con mal. Se arriesgan incluso a culpar a Dios por no intervenir en esa situación. Y aquí un pequeño paréntesis, porque es nuestra realidad también. A veces vivimos una sociedad en un mundo en que nos aprieta por todas partes, vivimos situaciones de violencia y a veces pensamos que nuestra respuesta tiene que ser también con la violencia. Yo sé que no lo decimos así, pero decimos que hay que tener manos fuertes frente a la violencia. No nos damos cuenta y caemos en lo mismo. ¿Y cuántas veces también terminamos culpando a Dios por eso? O pensamos que consagrando nuestro país o nuestra sociedad a Dios, de alguna forma Dios nos va a proteger y va a evitar que vivamos estas situaciones en nuestra sociedad. Nos ha pasado hace poco, ¿cierto? Desde el estallido social. Y bueno, se nos confunde un poco. A veces pensamos que es por nuestra falta de oración, nuestra falta de fe. Y empezamos a enredarnos. ¿Qué lugar ocupa Dios en esto? ¿Qué lugar ocupa la oración en esto? ¿Y qué lugar ocupa la fe en estos conflictos? Lucas siente que tiene que iluminar a sus comunidades y les dice, oren siempre. Fíjese que esto no es solamente de Lucas, obviamente. San Pablo, la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 les va a decir que nadie devuelva mal por mal, sino oren sin cesar. Fíjense, pareciera que como un antídoto para esta respuesta de mal que surge en nosotros frente al mal que vivimos, un antídoto podría ser la oración. En Romanos capítulo 12 dice, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Si están afligidos, es el momento de orar. Miren, pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Frente a las dificultades, orar y orar. Esa es la propuesta de Lucas y también de Pablo. ¿Qué es lo que sucede en esta parábola que nos presenta el Señor? Bueno, en primer lugar, los personajes que aparecen aquí. En primer lugar, el juez. El trabajo del juez es principalmente proteger a los débiles y a los indefensos. Así vemos que desde la antigüedad, ¿cierto?, los mismos gobernantes se presentaban en Oriente como grandes defensores de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. El código de Hammurabi, por ejemplo, comienza diciendo, yo, Hammurabi, he sido llamado en nombre de los dioses para hacer justicia en la tierra, aniquilar a los malvados y que los fuertes no opriman a los débiles. O el Salmo 72 respecto al gobernante dice que defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos de los pobres y que aplaste al opresor. El juez de esta parábola que nos presenta el Señor es un mal juez. Es un juez insensato, insensible, que no tiene sentimientos de piedad. Y dice el texto que no teme a Dios, ni respeta tampoco a los hombres. Pareciera que tiene otros intereses. Y ha reemplazado esos intereses en vez de tener que administrar la justicia y ocuparse de los más débiles. Fíjense que Isaías ya en el siglo VIII a.C. da cuenta de estos dirigentes y estos jueces que son delincuentes. Dice que son cómplices de los ladrones, que solo buscan sobornos, que no hacen justicia al huérfano, ni les interesa la causa de las viudas. Es la crítica que hace Isaías 800 años antes de Cristo. Claramente, y aquí tenemos que aclararlo, porque es como que naturalmente decimos, bueno, esta viuda está pidiéndole a Dios, que sería este juez. Nosotros rápidamente identificamos a este juez con Dios. Pero claro, el problema es que lo identificamos con un Dios que es falso. Con un Dios que pensamos que, claro, si le pedimos, nos va a dar aquello que le pedimos.
un Dios que tiene que como que adecuarse a nuestra voluntad. Eh, Aquel Dios que le pedimos y hace lo que nosotros queremos. Este Dios no existe. Por eso no le responde a la viuda. Por eso la viuda no es acogida en esa oración que ella presenta. ¿Quién es esta viuda? Las viudas, al igual que los huérfanos y los extranjeros, en la Sagrada Escritura, cumplen un rol muy importante. Son aquellos que no tienen protección. La viuda no tiene un marido que la proteja. Los huérfanos no tienen padres. Y los extranjeros no tienen embajadas que los puedan defender. En la Biblia, las viudas son símbolo de las personas indefensas y quedan expuestas a los abusos. Ellas son las personas que no pueden acudir a nadie, solo a Dios. ¿Quién las protege? De hecho, no pueden presentarse ante el juez por ser mujeres. ¿Quién las protegía? Bueno, el Salmo 68 va a decir que era Dios quien las protegía, no los jueces. En tiempos de Jesús, Él critica que los escribas les gusta aparentar y ser saludados a las plazas, pero que las casas de las viudas, ellos se terminan apropiando de esas casas. En esta parábola hay una viuda que fue engañada, sufrió algún tipo de injusticia y necesita de la ayuda. A pesar de eso, nadie la escucha. No tiene quien pueda ocuparse de su causa y lo único que puede hacer es importunar al juez con su insistencia. Esta viuda que pide justicia se refiere al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay varios contextos de injusticia en que Israel es llamada la viuda Israel, porque no tiene un esposo que la defienda ante la injusticia de los pueblos vecinos. Por ejemplo, cuando comienza el libro de las Lamentaciones, dice: ha quedado viuda la primera de las naciones. Jerusalén es la viuda. En boca de Lucas, esta viuda viene a ser la comunidad cristiana que está sufriendo esta persecución del poderoso, del emperador, que clama y pide justicia ante el juez, un juez que tiene que ver en este caso con la sociedad, con el mundo. En verdad, este personaje del juez es secundario, no es el central de la parábola. Solamente está introducido para presentar el drama de la injusticia en que vivimos nosotros. Esta es la condición en que los discípulos se encuentran en el mundo. Un mundo donde el mal está presente, donde hay egoísmo, injusticias, abusos y muerte. ¿Qué hacer frente a esto? Y fíjense que la respuesta es muy interesante, porque se propone la oración. De aquí va el mensaje de la parábola. Frente a esto, orar, orar y orar. La oración es el gran antídoto para no perder la cabeza en los momentos dramáticos y difíciles, cuando todo pareciera estar en contra nuestro o contra el reino de Dios. No se refiere a rezar para que se arreglen las cosas. No se refiere a repetir monótonamente fórmulas que enervan al que las recita, al que las está escuchando, y seguramente a Dios también le produce un aburrimiento. Si no son la expresión del auténtico corazón, no tiene sentido el repetir y repetir una fórmula. De hecho, Jesús pidió a sus discípulos que no hagan como los paganos, quienes piensan que por mucho hablar van a ser escuchados. La verdadera oración, esa que es sin cesar, consiste en mantenerse en un constante diálogo con el Señor, en vivir en profunda y total sintonía con Él. Y para esto debemos entrar una y otra vez en el mundo de lo divino. Subir esa montaña que hemos hablado tantas veces, donde vive Dios, para poder ver el mundo y las personas como Él los ve. Solo desde ahí se aprende a valorar la realidad y los acontecimientos con un criterio de juicio distinto. La oración constante no es para que Dios cambie, según lo que nosotros le vamos pidiendo, sino para cambiar nuestra propia manera de ver las cosas. Entramos en sintonía con Dios, con su querer, con sus pensamientos, estando mucho con Él. Para eso contamos con las Escrituras,
que son la voz del Señor sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre la historia. Y también contamos con esa oración perseverante, insistente, que nos introduce en el mundo de lo divino para empaparnos de su mirada y de su querer. Es esa oración que consiste en subir una y otra vez a la montaña, a través del silencio, para estar con Dios y dejarnos empapar por su mundo. La viuda de la parábola clama e insiste a un Dios que no la escucha, que parece no interesarse por ella, que no se mueve y que incluso termina enfadado. Esto es porque ese Dios no existe. Ella clama al Dios que interviene con el milagro y con el prodigio, con ese Dios que es un poco mágico, milagrero, que hace lo que pedimos y lo que esperamos. Pero ese Dios no existe, sino que lo hemos creado nosotros. En cambio, es necesario seguir orando para entrar en sintonía con la vida divina, no esperando el prodigio, el milagro externo, sino buscando la transformación de nosotros mismos. La insistencia en la oración no es para convencer a Dios, sino para adecuarnos nosotros a su mirada y así entrar en sintonía con el verdadero Dios. Si no oramos, no entenderemos nada y manejaremos las cosas según nuestro impulso. No lograremos nada, solo responder con mal frente al mal, responder con violencia frente a la injusticia. Frente a la injusticia, el Evangelio nos invita a entrar en sintonía con el pensamiento de Dios. En vez de pedirle que haga nuestra voluntad, entrar nosotros en sintonía con Él. Así como la comunidad cristiana de Lucas se siente como una viuda aguardando la venida del Señor, nosotros podemos sentirnos también abandonados por el Señor, al ver tanta miseria, tanta injusticia. ¿Cuántas veces escuchamos de personas decir que ya no creen en Dios porque mira cómo hay hambre en el mundo, por qué se mueren los niños, por qué hay mal, guerra, violencia? Nosotros nos preguntamos dónde está Dios ante el sufrimiento injusto, ante el sufrimiento del inocente. La viuda no se resignó ni perdió la esperanza para obtener algún día la justicia. Ella perseveró en la oración. La invitación es a no resignarnos ni perder nosotros la esperanza. El reino del Señor ya ha sido instaurado, ya está presente, obrando entre nosotros. Todavía hay injusticia y tenemos una gran tarea, y para eso tenemos que involucrarnos en la sociedad, para que no sea así. Pero el reino de Dios está en medio nuestro, y una nueva forma de vida es posible.